Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a este inicio de ciclo de webinars de Alliance for Integrity. Cualquier consulta o duda que tengan, por favor nos pueden escribir a través de la plataforma con las opciones que tienen para hacer preguntas. Hoy el primer ciclo de webinars se inicia con el tema análisis de riesgo. Y a continuación les vamos a presentar en qué consiste esta iniciativa. Alliance for Integrity es una iniciativa del gobierno alemán y es promocionada por múltiples sectores interesados en realizar una cooperación público-privada para prevenir la corrupción en las distintas empresas de las regiones en las que opera. En principio está en países de Latinoamérica, y también está en India, Ghana e Indonesia. La idea de la iniciativa es poder transparentar y obtener herramientas teórico-prácticas, y este ciclo pertenece precisamente al programa de Empresas para Empresas de Alliance for Integrity, que complementa las capacitaciones que se realizan a empresas del sector privado, a empresas de propiedad estatal y sector público a lo largo de toda la región de Latinoamérica, ¿sí? Esta es la presencia que tiene Alliance for Integrity, como les comentaba, en los distintos países. Este webinar en particular está dirigido a la región de Latinoamérica. La propuesta de Alliance for Integrity es poder fomentar el diálogo público-privado, cooperar con el sector público, ¿sí? Realizar capacitaciones, porque creemos que es la herramienta fundamental de concientización y sensibilización sobre cómo prevenir la corrupción, y el aprendizaje entre las múltiples partes para poder construir una red interinstitucional que trabaje en la prevención de la corrupción. Como ustedes saben, de Empresas para Empresas, para los que no lo conocen, les contamos en qué consiste. Es un programa que se desarrolla en 3 fases, ¿sí? Las 3 fases de Empresas para Empresas consiste una primera etapa del entrenamiento para entrenadores. Los entrenadores son expertos en compliance en grandes empresas, también en empresas de propiedad estatal y de sector público, y ellos se forman para realizar este ciclo de capacitaciones en empresas más pequeñas que requieran desarrollar un programa de integridad. En este sentido, la fase 2 consiste puntualmente en la capacitación en sí. La capacitación tiene la duración de un día, pero se complementa este entrenamiento con la tercera fase, en donde se realiza a través de una mesa de ayuda. Ellos van a tener acceso a una mesa de ayuda al Support Desk durante un año, donde podrán acceder a distintos modelos de códigos de ética de conducta, matriz de riesgo, evaluación, canales de denuncia, y además pueden estar en consulta permanente con los entrenadores y con los expertos de Alliance for Integrity para que los puedan orientar en el desarrollo de su programa de integridad. Les voy a presentar a continuación a las entrenadoras que van a dar inicio hoy al primer ciclo de webinars que se van a realizar durante el año. Tenemos por un lado a Silvina Coria. Silvina Coria es Head Global Risk and Compliance en OLX Naspers Classifieds. Ella es entrenadora del programa de Alliance for Integrity y tiene una vasta colaboración con el programa. Lo mismo para Débora Dansker. Ella es gerente de cumplimiento para América Latina en Sandoz y es una de nuestras entrenadoras que más capacitaciones ha realizado, así que las voy a dejar a continuación con las 2 expertas que van a poder interiorizarlos en el tema de análisis de riesgos. Puntualmente quiero consultarles, antes de darles lugar a las entrenadoras, si me están escuchando correctamente.
Perfecto. Si alguno por ahí puede revisar su conexión, en su mayoría hemos visto que tienen buen audio. Quizás si no pueden visualizarlo, en todo caso apagar la pantalla, pero sí mantener la presentación para que puedan ver el PowerPoint y tengan buena llegada del audio de las presentadoras, ¿sí? Además, les dejamos el espacio para que vayan haciendo consultas que, bueno, después se van a contestar al final de la presentación. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes a algunos. Mi nombre es Silvina Coria, gracias Mariana por la introducción. Hoy, en la jornada de hoy, vamos a tratar de que sea una jornada interactiva en la cual les vamos a brindar herramientas prácticas para lo que es gestión de riesgos, en particular para la gestión de riesgos de anticorrupción, pero también sin olvidarnos del resto. La agenda de hoy es bastante cargadita, así que vamos a ir un tanto rápido. Vamos a pasar por lo que es la descripción de la gestión del riesgo, una definición general de riesgo, la importancia y la relevancia del análisis, cómo hacer el balance de costo-beneficio, ¿no? Muchas veces el gran problema que tenemos con los gerentes o con las empresas es cuánto me sale, cuánto me cuesta este esfuerzo adicional de mi personal, este esfuerzo adicional de recursos. Los factores de riesgo en general a los cuales nos encontramos en el ámbito de negocios, las fases del análisis de riesgo, el modelo que les vamos a proporcionar y que Débora les va a explicar, conlleva una serie de pasos, vamos a tratar de describirlos todos. Luego, la documentación, ¿cuál es la importancia de la documentación en todo este proceso, ¿sí? Para que sea efectivo y podamos volver cada tanto a mirar. Luego les vamos a dejar un resumen y una breve reseña de un aplicativo. Van a ver que en el material que les facilitamos hay un anexo en el cual tiene algunos templates, modelos, ¿sí? de matrices, de análisis de riesgo, y también les dejamos un link a un aplicativo de Alliance for Integrity que fue recientemente publicado, en el cual tuvimos la suerte de poder participar, ¿sí? Por otro lado, en el reminder de la invitación, les hicimos una encuesta, les hicimos llegar una encuesta. Tengo acá algunos resultados, no sé si están por acá, y si se ven medio chiquitos, después vamos a facilitar los resultados finales. Ustedes los pueden chequear en Menti también. Tuvimos, acá en el slide dice 17, pero tuvimos 35 participantes. Ustedes pueden seguir votando con sus celulares o con la web, en las cuales les pedíamos, a modo inicial, contarnos, bueno, 2 frases que para ustedes definan la palabra riesgo, ¿no? Dentro de los resultados vemos contingencia, vemos probabilidad, vemos peligro, ¿no? Y vemos también prevención, ¿no? Esto vamos a ir volviendo en cada uno de los pasos que vamos a ir explicando. Luego les preguntábamos acerca de con qué frecuencia evalúa los riesgos de su empresa, ¿no? Y los resultados actualizados nos dan 32 participantes ahora. Y en general, en líneas generales, lo que tenemos es que un 31% genera un análisis de riesgo anual, o continuo un 25%. Nos llamó la atención el tema del continuo y les proponemos a los que indicaron un análisis continuo de riesgos que luego en la sección de preguntas y respuestas nos indiquen por el chat cómo lo hacen, ¿sí? y cuáles serían los resultados que han obtenido en cuanto a esta gimnasia de mantener el análisis de riesgo de manera continua.
Pero tenemos aproximadamente un 40% en total. Aquí los datos eran anteriores, hace 10 minutos teníamos solamente 16 votantes, ahora tenemos 33, en los cuales nos dicen que más o menos entre un 35 y un 40% de los que votaron nos dicen que rara vez hacen un análisis de riesgo o que no saben, no contestan, ¿no? Bueno, esperamos que después de este entrenamiento podamos tener, nos puedan llamar dentro de un tiempo y nos digan, bueno, que han implementado alguna de las herramientas. La tercera pregunta que les hicimos es, ¿quién es responsable en su organización de esos esfuerzos de la gestión de riesgo? La gran mayoría en los casos que tuvimos, ahora tenemos 32 votantes, los porcentajes no cambian demasiado. Muchos se volcaron a decir que bueno, son los gerentes o la alta gerencia o la gerencia media los que mayoritariamente generan estos esfuerzos de gestión de riesgo, y tenemos un 7-6% de empleados, el resto es todos, ¿sí? También vamos a volver sobre estos resultados durante el correr del webinar. La gestión del riesgo. Bueno, esto es un disparador, es como en general la gente o los empleados o las compañías o los managers piensan de que cuando nos ven llegar con nuestros análisis y con nuestras ideas sobre cómo gestionar un riesgo, la percepción que tiene en general el empresario es el riesgo hay que tratar de estar lo más lejos posible y uno le tiene miedo, ¿no? En el análisis de riesgo en general es medir, ¿sí? Nos ayuda a medir ese riesgo, a ver qué tan lejos tengo que estar, qué tan cerca puedo estar. Lo que nosotros tratamos de cubrir en este webinar es una gestión del riesgo eficiente, una gestión del riesgo que en equipo, junto con todos los departamentos de las compañías, podamos generar la confianza necesaria como para prevenirlo y de que si eso sucede, bueno, estar mejor preparados, ¿no? Entonces, es la posibilidad de que se produzca un contratiempo, algo, una desgracia, algo que pueda suceder y que de alguna manera puede impactar negativamente en los resultados, ¿sí? del negocio o de la cosa que estoy analizando, ¿no? Es la situación. Si ustedes ven los resultados dentro de lo que vimos con Menti, más o menos prevenir, es el riesgo, el peligro. Una gestión de riesgos conlleva necesariamente esa visión, digamos, de incertidumbre ante una amenaza. O sea, es algo inherente, ¿no? Cuando nos ponemos a planear nuestra gestión, sabemos que no vamos a saber todo, ¿no? Eso es el puntapié inicial. Lo importante es que a partir de ese conocimiento, ¿no? generar una evaluación, ¿sí? de esos riesgos en los cuales nos vamos a enfrentar en equipo, ¿no? Y luego generar estrategias ante esos riesgos que fueron evaluados, ¿no? Estrategias de cómo manejarlo, ¿sí? de cómo mitigarlo. Hay riesgos que lamentablemente son imponderables y que no vamos a poder prevenir absolutamente todo, pero sí somos responsables de tener planes de mitigación, ¿sí? Dentro de lo que es la gestión del riesgo, nosotros siempre decimos que es ayudar a la dirección de la compañía a prevenir esos eventos potenciales, ¿sí? A administrarlos de una manera para brindar seguridad y continuidad al negocio, ¿sí? Dentro de lo que es la gestión del riesgo, y ahora ya enfocándonos a lo que es la función de cumplimiento en sí, dentro de la función del compliance officer o del oficial de cumplimiento, de integridad o de transparencia, como todos estos nombres que estamos viendo surgir, la gestión de riesgo es un proceso clave, ¿sí? Pero no es una foto estática a un momento, sino que tiene que ser una cuestión continua, ¿sí? Y un esfuerzo combinado de diferentes actores dentro de la organización, ¿sí? Que realmente se pongan detrás del análisis para generar una gestión de riesgos completa, digamos. Y también decimos que es proactiva, porque esto no puede ser, como dije, una foto
a un momento determinado, ¿sí? Tiene que, de alguna manera, mantenerse viva, ¿sí? Para eso necesitamos proactividad. La gestión bien hecha genera y ayuda, e identifica, cuantifica esas oportunidades, esas amenazas, ¿sí? Al programa de anticorrupción. Lo que hoy puede estar bien, mañana puede no estarlo. ¿Cómo alerto a la organización de que hay un cambio normativo si no lo sé, ¿sí? Si alguien no está mirando esos temas? Entonces, esto es un proceso continuo y lo vamos a ver en el método que les vamos a proponer. En la agenda también hablábamos de, bueno, esto conlleva un costo, ¿no? Conlleva un costo y muchas veces cuando hablamos de costos, los empresarios tienden a, me acuerdo en los entrenamientos de DEPE, decían, bueno, pero ¿cuánto me cuesta? Siempre teníamos esa cuestión, ¿cuánto me cuesta implementar un programa de integridad? ¿Cuánto me cuesta mantenerlo vivo? Para mí es claro, ¿no? El hecho de tener un programa de integridad deficiente, no ayornado, no al día, es un peligro, es una amenaza, ¿sí? Hoy lo estamos viendo en casi todos los periódicos y en todas las noticias, los sitios de noticias de todos los días, en toda Latinoamérica y en el mundo, pero en particular en Latinoamérica. Justamente ayer mismo vimos lo que sucedió en Perú. Digamos, esto termina mal, ¿sí? Termina con prisión, termina con denuncias, termina con sanciones, ¿sí? Pecuniarias, y la verdad es que el costo de tener un programa de integridad y hacer un análisis de riesgo de todos los temas de anticorrupción realmente se paga solo, ¿sí? O sea, el balance costo-beneficio para mí es sumamente positivo, ¿sí? Hacer este análisis de gestión de una manera eficiente permite enfocar esos recursos, permite priorizarlos, porque obviamente no tenemos todos los recursos que quisiéramos como oficiales de cumplimiento, entonces realmente permite priorizar a dónde enfocar primero, ¿sí? Como decíamos en el slide, todo riesgo de anticorrupción no manejado a tiempo o de manera correcta, ya sabemos dónde termina, termina con temas muy complejos y de muy alto costo para la compañía y en forma personal, digamos, para los involucrados. El análisis desde DEPE, desde el programa de empresas para empresas, es un enfoque basado en riesgos, ¿sí? En la cual de esa manera nosotros pasamos todo el programa de integridad, mejorando el control, nos mejora en la preparación, en estar mejor preparados para de así también preparar mejor al personal. ¿Por qué? Porque entendemos que nadie está fuera de peligro, ¿sí? El poder, el conocer nos da ese poder, el poder del conocimiento, ¿no? Y nos deja enfocarnos a dónde atender primero, ¿sí? Dentro del listado de factores de riesgos que compartimos con ustedes, yo quisiera resaltar algo de este slide que es el centro del mismo, ¿no? Son los empleados. Es donde nosotros, dentro de la gestión de la compañía, de cualquier compañía, no importa la cantidad de empleados que tenga, ese es el corazón del negocio, ¿no? Es donde primero nos alertamos y lo que más podemos mensurar, medir, manejar, ¿sí? Tender redes de entendimiento de por qué ellos son importantes, digamos, todos los empleados, no importa si es alta gerencia, gerencia media, empleados, ¿sí? Incluso hasta la gente de seguridad de las oficinas, todos tienen su rol dentro de la gestión de riesgos, ¿sí? En el tema de anticorrupción es sumamente importante que todos los empleados compren el programa, compren en el sentido de adhieran y haya una fuerte adherencia y que haya una unión, ¿sí? Entre los valores de la compañía y ese programa de anticorrupción. Entonces, ¿cuál es la fórmula que nosotros entendemos para lograr ese balance de costo-beneficio tomando en cuenta todo lo que mencionamos antes?
Nosotros les vamos a proponer 4 pasos, ¿sí? Hay varias herramientas, ustedes pueden buscarlas en internet, digamos, hay mucho material de estudio, muchos cursos que se hacen. Nosotros lo que les vamos a proponer entendemos que es un formato fácil, práctico, de fácil implementación. Cortan hoy y mañana pueden comenzar a implementarlo, no importa la medida o la cantidad de empleados que tengan o el negocio al cual se enfoquen. Estos 4 pasos hablan de la identificación del riesgo, de evaluar esos riesgos, de mitigarlos para luego después saber cómo monitorearlos, cómo enfocar y priorizar esos recursos que siempre van a ser escasos para lograr que esa dinámica se mantenga en el tiempo. Así que ahora los dejo con Débora para que les siga explicando las 4 fases de los pasos. Gracias. Muy bien. Bueno, buenos días para todos, buenas tardes para algunos. Gracias a Alliance for Integrity por invitarme a participar en esta webinar. Entonces, como le comentaba Silvina, este enfoque está basado en 4 pasos. ¿Sí? El primer paso es el de la identificación. En este paso es clave la búsqueda de información interna y externa, ¿sí? Tener fuentes de información que nos permitan colaborar con este ejercicio de pensar en cuáles son mis riesgos, que ese es uno de los principales desafíos, ¿no? Porque muchas veces los riesgos son visibles para alguien, pero no son visibles para otros. Entonces es importante que este ejercicio sea colaborativo, participativo. Si volvemos un poco a las estadísticas que les preguntamos, a las preguntas que les hicimos a través de Menti, sí es importante acá recalcar la participación de todos los empleados, que sean de diferentes funciones, de diferentes niveles organizacionales, porque ahí es donde, digamos, ellos son nuestra línea de defensa, son los que en definitiva están ahí en la operación tomando decisiones y son los que saben, digamos, dónde están los riesgos. Tal vez no con la palabra riesgo, porque justamente tiene una connotación negativa, pero sí, digamos, introducirlos en este análisis de riesgo. Como decía Silvina, esto es un ejercicio, digamos, que se hace en una foto a determinado momento, pero es importante que estemos entrenados en que este ejercicio sea continuo. Si bien de acuerdo también a lo que contestaron, muchos lo hacen anualmente, que es lo que más como buena práctica se hace, sí, pero siempre tenemos que estar entrenados en que si aparece una nueva regulación, si tengo un nuevo producto, si entro en contacto con o hago una alianza con otro tercero, sí, siempre estar enfocados a decir, bueno, ¿cuáles son los nuevos riesgos de anticorrupción que aparecen? También pensar en una gestión de riesgos integral, es decir, obviamente que este análisis o esta webinar está enfocado en el análisis de riesgos desde el punto de vista de un programa de integridad, pero sí pensar en los riesgos, ¿sí?, operacionales, riesgos financieros, riesgos legales, ¿sí?, que podamos tener más allá de los riesgos de corrupción, ¿sí? Obviamente que el enfoque en esta instancia va a ser enfocado en los riesgos de corrupción, en si tengo pagos de facilitación, si entrego obsequios que pueden ser percibidos como que estoy influenciando inapropiadamente a alguien, a algún tomador de decisión, si tengo, digamos, cómo son mis donaciones, cómo son mis patrocinios, ¿sí? Pero siempre pensar en más allá, en una gestión de riesgos más integral. Bien, como les decía, digamos, fuentes. Fuentes pueden ser entrevistas, talleres grupales, conversaciones que tengamos, digamos, con diferentes tipos de empleados dentro de la organización. Eso es una fuente clave para poder identificar los riesgos. Después seguramente también tengamos bibliografía, ¿sí?, webinars como estas, que nos ayudan a reflexionar en cuáles son los riesgos, informes de la industria, informes del sector, informes de auditoría interna que tengamos, informes de auditoría externa, sí, generalmente esos son principales fuentes. Tenemos riesgos externos, es decir, riesgos que exceden un poco el control de lo que nosotros podamos hacer dentro de nuestra organización. Riesgos externos están dados si hago, digamos, una alianza con algún tercero, ¿sí?, si participo en alguna cámara sectorial. Y también tengo los riesgos internos, es decir, riesgos que están dentro de mi organización, como puede ser la falta de definición de una política o un procedimiento para determinado proceso. No tengo entrenados a mis empleados en temas de anticorrupción. La falta de segregación de funciones, como no es una estructura muy grande, hay personas que hacen, digamos, funciones que podrían ser incompatibles, entonces son todos riesgos, digamos, que podamos tener. Obviamente que uno de los riesgos principales es la falta de compromiso por parte de la alta gerencia o de la dirección en este tema, ¿no? Esa es como una de las principales banderas rojas que podamos identificar y que, en caso de que ocurra, es lo que tenemos que trabajar en eso. Bien, una vez que identificamos los riesgos tenemos que evaluarlos, ¿sí? Como decía Silvina, los recursos son limitados, ¿sí? Entonces tenemos que
priorizar, a dónde vamos a enfocar primero los recursos, ¿sí? A veces cuando hacemos este análisis de riesgo parece, digamos, que todo es riesgoso, ¿sí? Puede ser que sea así, pero tenemos que saber identificar y priorizar los recursos en función de eso, ¿sí? La evaluación de riesgos generalmente está en función de dos cuestiones. Uno, que es la probabilidad de ocurrencia, es decir, cuál es la probabilidad de que ese riesgo se materialice, se vea, y cuál es el impacto o las consecuencias. Esta cuestión de que nosotros a veces decimos, bueno, ¿qué pasa si pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa si ese riesgo, ¿sí?, de que mañana salga en los diarios alguna noticia vinculada con mi organización, de que estoy involucrada en algún tema de anticorrupción? Bueno, ¿qué pasa? ¿Sí? Entonces es pensar en función de esos dos criterios. Generalmente, digamos, hay diferentes métodos matemáticos. El que utilizamos en DEPE es una escala del 1 al 3, ¿sí? Uno que sea riesgo bajo, riesgo medio o riesgo intermedio. ¿Sí? No hay, eso es algo arbitrario, eso lo pueden decidir en función de cada una de las organizaciones, pero sí les compartimos este modelo, ¿sí?, que también van a poder ver en el anexo a esta presentación. Para justamente, de nuevo, el objetivo de este paso es priorizar los riesgos, saber dónde voy a poner primero mis recursos, ¿sí?, para poder después gestionarlos. De nuevo, ¿sí?, el mensaje aquí es enfocarnos en los riesgos de anticorrupción, pero sin olvidarnos de la interfaz o la interrelación que tenga con otros procesos dentro de la compañía, ¿sí? Acá de nuevo, por ejemplo, si vamos a analizar la política o tengo temas de conflicto de interés, bueno, ahí tendría que ver cuál es el proceso de selección de mis empleados, ¿sí?, si es que tengo uno, ¿sí?, porque a veces los conflictos de interés están relacionados con nuevos empleados que ingresan a mi compañía, entonces tengo que ver, bueno, la política de conflicto de interés dentro de un proceso más macro, como puede ser la selección de mis empleados, o como es la promoción también, para saber, porque los conflictos de interés también son dinámicos. Entonces tenemos que empezar a pensar en cuáles son las interrelaciones entre diferentes procesos. Como les decía, la probabilidad de ocurrencia multiplicado por el impacto potencial, dependiendo, no importa la escala que utilicen, nos va a dar como resultado lo que es el riesgo inherente. El riesgo inherente es el riesgo, digamos, de cualquier situación sin tener en cuenta aún las medidas mitigatorias, que es el paso siguiente. Obviamente, sí, que los riesgos existen, nosotros vamos a tratar de que esos riesgos inherentes, sí, sean los mínimos, por eso es justamente una gestión eficiente de los riesgos, pero a veces hay riesgos que van a vivir, digamos, en el tiempo, ¿no? O sea, el riesgo de anticorrupción de cualquier organización, nadie está inmune. Lo peor que nos puede pasar es no conocer los riesgos. Entonces, esos riesgos inherentes tenemos que saber que existen y tenemos que pensar, como en el siguiente paso, en cuáles son las medidas que podamos hacer para que esos riesgos tiendan a cero. Hay riesgos que no van a desaparecer, otros que sí, dependiendo, digamos, la situación y cada organización. Ahí tiene un ejemplo de lo que es matriz de riesgos. Esto es para aquellos que tuvieron la oportunidad de participar en algún programa, un entrenamiento de empresas para empresas. Este es el modelo que utilizamos. No es el único modelo, sí, desde ya, pero es el que proponemos y que, en función también de la experiencia que hemos tenido a través de los diferentes entrenamientos, creemos que es útil compartirlo con ustedes en esta webinar. Ahí ven que tenemos el área de riesgo, cuál es la descripción, cuál es la probabilidad de ocurrencia y cuál es el impacto potencial, y eso nos da como resultado el riesgo inherente. También en el anexo van a tener el clásico, digamos, mapa de riesgo con diferentes colores, ¿sí?, que nos permite ubicar, bueno, en qué áreas debemos focalizarnos y priorizar nuestros recursos. Entonces, una vez que yo tengo identificados los riesgos, los tengo clasificados, evaluados, lo que tengo que pensar es cuáles son las medidas que tengo que tomar. O bien para disminuir el impacto potencial, para disminuir, digamos, que si pasa ese impacto en la compañía sea lo mínimo posible, o disminuirlo para que ese riesgo no se materialice, ¿sí? Entonces ahí tenemos que pensar en controles, medidas mitigatorias que hagan gestionar ese riesgo. Y de nuevo aquí es importante, digamos, pensar que esto es un proceso continuo, ¿sí? Como el mismo, digamos, figura que vimos en las anteriores slides, esto es, digamos, circular, este es un proceso continuo, ¿sí? Si bien lo hacemos anualmente, es importante siempre estar alertas a esas nuevas situaciones que despierten temas, digamos, de nuevos riesgos. Bien, entonces, tengo una evaluación documentada, el análisis, ¿sí? Y tengo diferentes posibilidades de poder mitigarlos. Uno que es a través de las medidas internas, ¿sí? Sí, quiero indicar, hay algunos que nos están llegando mensajes que nos dicen que están teniendo problemas con el audio. Lo que les proponemos es que traten de apagar la cámara
¿sí? Que traten de apagar los otros servicios que están utilizando y que solamente se queden con la presentación para ver si se puede escuchar un poco mejor, ¿sí? Porque entendemos que con el audio y la imagen quizás se identifica un poco la conexión. Otra cosa, el tema del PowerPoint que fue enviado, entiendo, con el reminder de la invitación. Si no les llegó después el anexo, se los vamos a estar mandando después de la finalización de la charla, ¿sí? Gracias. Bien. Entonces, como decía anteriormente, tengo diferentes tipos de medidas mitigatorias. Una que son las medidas internas, ¿sí? Como puede ser la definición de políticas, procedimientos. Sabemos que el primer paso fundamental para implementar cualquier programa de integridad es implementar un código de ética. Para eso tengo que trabajar, digamos, en la definición de ese código de ética, en la difusión interna, en que todos mis empleados sepan de lo que es el código de ética. Y también, sí, esto como un ejemplo, y después tenemos los controles que son preventivos, detectivos, correctivos, ¿sí? Ahí, por ejemplo, si yo tengo, digamos, temas con obsequios o entretenimiento, ¿sí? Definir como medida que cualquier obsequio que se desactivar. Vamos a desactivar la cámara para que se escuche mejor y vamos a probar de esa manera. Entonces, tengo los controles preventivos, correctivos, ¿sí? Si, por ejemplo, tengo temas con obsequios, ¿sí? Entonces puedo definir, digamos, un procedimiento que cada vez que se entregue un obsequio, digamos, a un cliente, si está permitido por la política, ¿sí? Tengamos que registrarlo en un determinado lista que tenga que ser aprobado por determinada posición, ¿sí? La idea de estos controles es, de nuevo, pensar en el riesgo y cómo ese control puede mitigarlo. Siempre acordarnos de que esto es parte de un proceso. Después tenemos, también decimos, todos los nuevos empleados, ¿sí? Tienen que ser entrenados en mi código de ética, tienen que ser entrenados en políticas de anticorrupción que tenga la compañía. Esto generalmente tiene que ocurrir antes de que salgan al campo, antes de que tengan una interacción con algún externo, con algún grupo de interés externo. Esto también son medidas, aunque por ahí no las vemos como tal, generalmente son medidas internas que podemos llegar a tomar, ¿sí? O licitaciones, ¿sí? Si participo en licitaciones, sabemos que las licitaciones son, digamos, un área de riesgo desde el punto de vista anticorrupción. Definir, quiénes deciden el precio con el que voy a participar, cómo es la interacción con los funcionarios de compra de determinadas instituciones públicas, ¿sí? Quiénes deben aprobar la participación o no en esas licitaciones, etc. Esas son todas medidas que podamos llegar a tener. Después tenemos las medidas externas, ¿sí? Las medidas externas están relacionadas con compartir prácticas, ¿sí? Con mi cadena de valor, ¿sí? Ya sean con mis proveedores, con mis clientes, con mis socios de negocios, ¿sí? Porque eso también, digamos, puede ser una medida para poder emparejar el campo de juego, que es, digamos, un objetivo más trascendental a la organización propiamente dicha. Y después tenemos las medidas colectivas, ¿sí? Que son aquellas donde yo me uno, digamos, con otras organizaciones que no necesariamente son de mi cadena de valor, pero conjuntamente podemos trabajar más efectivamente en temas de anticorrupción, ¿sí? Como Alliance for Integrity es una acción colectiva, por ejemplo, ¿sí? Que juntamente con otras organizaciones civiles, tanto también del sector público como del sector privado, trabajan conjuntamente para luchar contra la corrupción. Bien. Después pasamos a la siguiente etapa, que es la del monitoreo, ¿sí? El monitoreo acá es importante definir cuál va a ser la frecuencia de ese monitoreo, ¿sí? Para saber cuán efectivo va a ser, quién lo va a ejecutar. Acá generalmente el oficial de cumplimiento es una de las áreas que potencialmente podría estar ejecutando estos monitoreos. Y después ver esos resultados de esos monitoreos, cómo se comunican, cómo se escalan, ¿ok? Si es a la alta gerencia, si es a un comité específico, etc. También definir, digamos, un indicador que mide y compare el estatus, ¿sí? Es decir, si yo defino que todos mis empleados tengan que ser entrenados en temas de anticorrupción, llega un momento del monitoreo donde tendré que evaluar, ¿cuántos de mis nuevos empleados han sido entrenados? Si veo que solamente 2 de los 10 que entraron en la compañía durante los últimos meses fueron entrenados, evidentemente el control que puse o esa medida mitigatoria no estaría funcionando. Entonces, de nuevo, como esto es algo cíclico, tendremos que volver a empezar y definir de vuelta al riesgo, de vuelta al control y ver la efectividad del mismo. Y después tenemos la metodología del monitoreo, que puede ser transaccional u observacional.
Transaccional es decir, voy a ver la documentación, voy a ver, bueno, dame la documentación de cómo entrenaste a esta persona, ¿sí? ¿Qué fecha se hizo? ¿Qué temas trataron? O también tenemos la metodología del monitoreo observacional o presencial, ¿sí? Que es, por ejemplo, acompañar a un representante de ventas en una licitación, o acompañarlo a una reunión con el cliente, o si tengo que ir a la aduana, por ejemplo, que también es un área, digamos, de riesgo, bueno, acompañar a esa persona que está ahí gestionando que me saquen el container con el despachante de aduana, o sea, ahí realmente son monitoreos mucho más efectivos porque vemos la realidad y que no deja de ser un monitoreo, aunque no lo hagamos, digamos, de esa manera, es importante considerarlo también. Algunos ejemplos, sí, bueno, obviamente la alta dirección tiene que estar involucrada en estos temas. Auditoría interna generalmente la convocamos porque es el que tiene el expertise o la experiencia para poder hacer este tipo de tareas. Los informes internos de contabilidad, legales o finanzas también, a veces son fuentes, ¿sí? O son los que de alguna manera también hacen ese tipo de monitoreos. Autoevaluaciones con reporte escalado, es decir, se hacen como un cuestionario que los empleados tengan que responder para ver cómo se sienten o qué piensan de determinado proceso, y después esos resultados se consolidan y se escalan como a la alta dirección o a la gerencia media, dependiendo cuál sea el tamaño de la organización. Bien, ahora ya, digamos, concluyendo con la presentación, acá lo que queremos resaltar es la documentación. Es importante que todo lo que explicamos hasta ahora esté documentado, ¿sí? Sobre todo en la parte de procesos y procedimientos, ¿sí? Aquí es importante resaltar, digamos, cuál es el flujo de trabajo, ¿sí? Las entradas, las salidas, ¿sí? Hacer diagramas de flujo, nosotros hacemos como cuadros resúmenes de los procesos, porque realmente la gente no tiene tiempo como para leer toda la política, pero sí en un resumen saber cuáles son los pasos importantes. Eso facilita mucho el entendimiento de las políticas en un lenguaje claro, que todos lo entiendan. Elimina, reduce ambigüedades, es decir, digamos, la política es esta, favorece como la previsibilidad de las conductas por parte de los empleados. Si tengo un conflicto de interés, bueno, ¿qué tengo que hacer? La política dice que lo tengo que decir, avisar a mi jefe, que tengo que hacer esto, que tengo que tomar esta medida, etc. Fomenta la continuidad del negocio, esto es, digamos, en el sentido de que no importa quién esté ocupando esas posiciones, ¿sí? O sea, si fuera el gerente de ventas o el oficial de cumplimiento, eso hace, digamos, que independientemente de quién está, el proceso sea consistente a lo largo del tiempo y que permita tener continuidad, ¿sí? Es decir, que, digamos, si mañana salta un escándalo de corrupción, sí, el negocio tiene que seguir de alguna manera, y la implementación de políticas o procedimientos lo que hace es justamente facilitar esta continuidad del negocio, también pensando, digamos, en darle más claridad a los empleados y reduciendo el riesgo de corrupción. Bien, y ya, digamos, para resumir y darles tiempo a ustedes para preguntar, para hacer las preguntas que veo que nos están llegando. De nuevo, ¿sí? Los riesgos son dinámicos, ¿sí? Los riesgos son contextuales. Lo que hoy puede ser riesgo, mañana no puede serlo, y lo que para mí es riesgo, para otro puede no serlo. Entonces, esto implica, digamos, que es un ejercicio dinámico, participativo y continuo a través del tiempo. Es imprescindible el compromiso de la alta gerencia para este tema. Recuerden que, digamos, si no tenemos compromiso, ¿sí? Esto digamos, no avanza, no sería efectivo. Y de nuevo, pensar que el análisis de riesgo está dentro, digamos, de la implementación del programa de integridad, y si nos equivocamos en esta parte, lo más probable es que después todo el resto del enfoque sea incorrecto. Los 4 pasos, ¿sí? Se retroalimentan, por eso que es un ejercicio continuo, ¿sí? Y sobre todo cuando trabajamos con las pymes, con las empresas más chicas, ¿sí? Siempre piensan en que, bueno, como no pasó, ¿sí? no va a pasar. Es importante pensar en que si no pasó, tal vez puede ser que no haya pasado, pero también porque no supimos detectarlo a tiempo, porque no teníamos controles para poder detectarlos, ¿sí? Entonces también pensar en hipótesis o probabilidades futuras de situaciones que puedan ocurrir. El área de cumplimiento, el oficial de cumplimiento que esté gestionando el programa de integridad, es un facilitador de este ejercicio, es un socio de negocios, ¿sí? Y también pensar en que cuando hacemos monitoreos muchas veces se ve como el oficial de cumplimiento como el policía, ¿sí? Que viene a controlar lo que estamos haciendo, pero la realidad es que es importante identificar oportunidades de mejora, ¿sí? Darle mayor transparencia a estos procesos, ¿sí? Y porque muchas veces pasa de que si definimos que todos los gastos de comida con mis clientes no pueden superar tanto valor, ¿no? Y después monitoreamos y resulta que el 75% de los casos que revisé
están excediendo ese valor límite. Bueno, en verdad, entonces hay algún desvío en ese sentido, en la definición de ese límite o en la definición del proceso que hace que no estemos cumpliendo con esa política. Entonces, no es, digamos, el rol de policía. Y por último, recordarles esta cuestión de la documentación, siempre tener todas estas cuestiones por escrito, de las decisiones que tomamos, ¿sí?, en cuanto al análisis de riesgo, ya que esto obviamente que facilita la mitigación ante posibles desvíos que puedan ocurrir. Este es el final de este slide. Si quieren, vamos a la parte de preguntas, ¿no? Vamos a activar la cámara. Sí. Bueno, fuimos recibiendo algunas preguntas. La primera era, Mariana, actualmente contamos con riesgos a los cuales se toman acciones de una sola vez como proceso de mitigación y luego el tiempo definido se realiza la evaluación de los controles. ¿Está bien esta metodología? Sí, digamos, la idea es poder analizar esos riesgos, ¿sí? Vos decís acá una sola vez como proceso de mitigación en realidad, y luego el tiempo definido se realiza la evaluación. Lo ideal es que ese riesgo sea como dijo Débora, ¿no? Que sea un análisis de riesgo cíclico, ¿sí? Esto es una foto que sacás un momento, pero a su vez eso puede mudar, digamos, puede cambiar a partir de otros riesgos que se gestionan, ¿no? Sí está bien esta metodología, lo importante es tener en cuenta siempre que tiene que ser dinámico, ¿sí? Lo tomás una vez, pero lo seguís alimentando a través del tiempo, ¿sí? Con nueva información o con información actualizada, ¿tá? La otra pregunta fue, ¿cómo se aplican las políticas internas de una empresa o gremio a los terceros, con los que genera transacciones o con los que trabaja? Es decir, ¿cómo se garantiza la coercitividad de las medidas que yo adopte como empresa con respecto a los terceros? Porque si estos no cumplen con mi plan, se debilita la gestión también. ¿Querés comentar algo? Sí, ahí, digamos, a ver, lo importante es tener también, de alguna manera, control sobre esos terceros, ¿sí? Entonces, es importante tener reuniones con esos terceros para saber, digamos, por cómo viene el tema. También definir, digamos, en esa relación que tenemos, por definir controles, es decir, bueno, mira, yo cada tanto tiempo te voy a auditar, ya sea por ahí las transacciones, o voy a hacer unas entrevistas con tu personal para saber cómo están implementando ese programa de anticorrupción en tu compañía. Digamos, también, digamos, la revisión ya sea transaccional u observacional, dependiendo, digamos, cómo sea el esquema, digamos, o la relación, la tipicidad de la relación comercial que se tenga con ese tercero. También muchas veces existen códigos de conducta para terceros, para proveedores, ¿sí? Que algunas empresas, digamos, lo tienen, con lo cual ahí ya de alguna manera estamos definiendo cuáles son los estándares de corrupción que nosotros esperamos de los terceros para los cuales trabajamos. Lo importante, yo creo que con los gremios, es generar ese diálogo abierto, ¿no? Es la comunicación de por qué estamos implementando ese programa de transparencia, cómo estamos gestionando esos riesgos de anticorrupción. Si sabemos que a veces, siendo una compañía más chica, el poder de negociación no es tan fuerte, ¿no? Entonces, podemos llegar a estar dentro de una situación en la cual realmente se pueda llegar a complejizar ese diálogo que, digamos, debiera ser abierto siempre, ¿no? Y transparente. Nosotros lo que vimos es que muchas veces, ante esas situaciones, se puede dar que toda la industria esté sufriendo el mismo problema, ¿no? Entonces, tratar en buscar en pares, ¿sí? En otras industrias, en otras compañías de la misma industria, del mismo sector, ¿sí? Que compartan esta problemática, con un actor intermediario, como puede ser una cámara, ¿sí? Local, una cámara nacional, una cámara regional, que pueda actuar como intermedio, ¿no? De conductor para una charla más franca, para generar esos acuerdos y para que realmente, este es un riesgo externo, hay muchas cosas que vamos a poder mensurar y vamos a poder medir, y cuando no, podemos tratar e intentar de hacer alguna acción colectiva o, digamos, alguna acción en conjunto con otros pares, e ir de a muchos, ¿no? Porque de a muchos, con un hilo conductor, con una cámara, con algún representante, digamos, intermedio, poder facilitar ese diálogo y buscarle la vuelta, digamos, a soluciones que quizás, yendo uno a uno,
se pueda llegar a complejizar, ¿no? Entonces, ahí me parece que podría llegar a ser una solución, ¿sí? Sí, también, digamos, recordar la capacitación, entrenarlos, ya sea en nuestro código de conducta, sí, o también invitarlos a participar del programa de Empresas para Empresas, que es un buen puntapié para poder introducirlos y concientizarlos, porque a veces trabajamos con terceros que están muy ajenos a estos temas, entonces a veces, digamos, la participación en este programa de Empresas para Empresas es como la primer semilla que despertamos y también es una prueba del compromiso que pudieran tener respecto a esta temática. Después la otra pregunta fue, ¿cuál sería el rol de la figura oficial de cumplimiento? La figura del oficial, entiendo que estamos hablando de la figura del oficial de cumplimiento dentro de lo que es la gestión de riesgos. Bueno, como dijimos al principio, resulta clave, ¿no? O sea, para la gestión, para una efectiva conducción, para una efectiva implementación de cualquier programa de integridad, digamos, el análisis de riesgo es como el ABC, ¿no? Es el primer paso que un oficial de cumplimiento debiera dar para saber dónde está parado, ¿no? Y para saber a dónde ocupar sus recursos, que siempre van a ser escasos, ¿sí? Para atacar los riesgos que son más importantes primero y con los cuales podemos convivir en una segunda etapa, ¿no? Si es a eso donde te ubicabas, si no, entiendo que otros roles del oficial de cumplimiento, quizás en otros webinars de este año los vamos a seguir analizando en equipo. Sí, si me dejas agregar, Silvi, el tema del oficial de cumplimiento, generalmente yo lo veo más con el rol de facilitador, y eso es un poco lo que está en el resumen, ¿no? Es el que por ahí convoca a la gerencia a decir, bueno, hoy vamos a hacer esta reunión de riesgos, ¿sí? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuáles son los riesgos? Un poco, digamos, el que facilita la discusión en estos temas, y después el que hace un poco el seguimiento, decir, bueno, implementamos estos controles, los monitoreamos, cuáles son los resultados, un poco es el que está comunicando todo el tiempo a la organización entera y sobre todo, digamos, a la alta gerencia, a la dirección, sobre estas cuestiones, ¿no? Es decir, presentar los resultados, a veces también ejerce el rol de monitoreo propiamente dicho, esta cuestión de ir, digamos, a acompañar a alguien de la fuerza de ventas, ¿sí? O acompañar digamos, a alguien que tenga que sacar el container de la aduana, como decíamos anteriormente. Es muy, digamos, es la figura de independencia, ¿no? La figura independiente que debería ser el que, al cual cualquier empleado puede ir a dirimir, digamos, cuestiones que tienen que ver con cómo atacar un cierto riesgo o no, ¿no? Y poder discutir las zonas grises, ¿no? No, los blancos o negros lo sabemos todos, el tema está en las zonas grises, que van a salir seguramente de un análisis de riesgo. La otra pregunta, si querés tomar vos, puedes repetir. La metodología de monitoreo transaccional. Básicamente es decir, bueno, si yo definí que en un proceso de licitaciones, ¿sí? Todas las licitaciones, los precios a los cuales voy a ir van a estar aprobados por tal y tal persona, la interacción que tengan, digamos, mis empleados con el departamento de compras de esa institución pública tiene que ser de esta manera. Entonces, digamos, la metodología de monitoreo transaccional, vinculándolo con este ejemplo, es decir, bueno, reviso cuáles son todas las licitaciones que participé en el último tiempo, ¿sí? Tengo 10, ¿sí? Seguramente no tenga recursos para poder revisar las 10, voy a tener que seleccionar una muestra, ¿sí? Aleatoria, independiente, como dijo Silvina anteriormente, ¿sí? Y tendría que revisar documentación, revisar papeles, como decimos más en la jerga, ¿no? O sea, decir, bueno, a ver, participé en esta licitación, el precio fue tal, ¿por qué fue tal? ¿Quién lo aprobó? ¿Sí? ¿Cómo fueron? Tenemos mails de intercambio, ¿sí? Con la gerencia de compras de esa institución, ¿sí? Preguntando sobre estas cuestiones, ¿sí? ¿Cuál fue el resultado de la licitación? ¿Ganamos? ¿Perdimos? ¿Sí? Etcétera. Los empleados, digamos, que están interactuando con la oficina de compras fueron entrenados en temas de anticorrupción previamente, etcétera. Entonces es revisar un poco, digamos, el proceso que hayamos definido por escrito, documentado, como dijimos, y revisar documentación, las transacciones, o ir al sistema contable que tengamos, si es que tenemos uno, y revisar, digamos, todas las facturas o todas las licitaciones, o todas las ventas que se hicieron a organismos públicos, para decir, bueno, ¿cuál es el origen? ¿Cómo se gestionaron esas ventas? ¿Quién las aprobó? Etcétera. No sé si Luis, ¿quieres agregar algo? No. Ok, bien. ¿Alguna pregunta más? Adicional. Veo que hay varios escribiendo, pero... Bueno. Damos un segundito más. Igualmente están nuestros contactos, así que después a través de Alliance nos
pueden hacer llegar todas sus consultas. Como dijimos antes, el material a los que no les llegó les va a estar llegando junto con algunos modelos de matrices, algunos de los cuales ya vimos en el curso de Empresas para Empresas y otros más. Hay muchísimo material en el site, por lo cual los invito gentilmente a que lo visiten. ¿Sí? Y seguimos, creo que no hay más preguntas. Los dejamos con Mariana, que va a dar un cierre y les va a contar un poco del aplicativo. ¿Sí? Gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Silvina Coria y a Débora Dansker por la excelente presentación. Tal como les indicaron recién las entrenadoras, pueden seguir en contacto. Si tienen más preguntas, nos las pueden hacer llegar. Queremos invitarlos a que se descarguen en sus celulares el aplicativo de Integrity App. Es un aplicativo que lanzó Alliance for Integrity este año en su conferencia global y tienen la alternativa también de descargarlo, lo pueden acceder vía web, y la herramienta fundamental que ofrece este aplicativo es hacer una autoevaluación de riesgo, precisamente, en su compañía. Entonces van a acceder a un cuestionario de preguntas cuando descargan el aplicativo y van a poder completar con sus datos las distintas consultas que le hace el cuestionario y poder tener una medición de riesgo de su compañía. Además acceden a un montón de videos y de explicaciones breves de cómo ir implementando y cómo desarrollar un programa de integridad, cómo analizar los riesgos y todo lo que en profundidad estuvieron viendo hoy con Débora y Silvina. Quiero agregar que al cierre de este webinar van a recibir la presentación, tal como les indicó Silvina, y que, bueno, además van a poder acceder posteriormente a través de la plataforma de Alliance for Integrity, suscribir a la plataforma de YouTube y acceder posteriormente al video todas las veces que necesiten consultarlo. Les dejamos un mensaje de parte de las entrenadoras, que agradecemos muchísimo su participación. Sé el cambio que quieres ver en el mundo y los invitamos nuevamente a que ingresen al sitio web de Alliance for Integrity y quedamos a disposición para todas las consultas que necesiten. Agradecemos muchísimo su participación. Mi nombre es Mariana Regueira, soy coordinadora de Ética y Compliance de la HK Argentina, y somos partner de implementación de Alliance for Integrity, así que agradecemos mucho a todos y les damos el cierre a este primer webinar del ciclo 2018. Muchas gracias. Bueno, no sé, la verdad, ahí